Noches con todos, queridos colegas. Nos vemos nuevamente en estos seminarios, webinar de nuestro hospital. Es para nosotros un gusto y un placer nuevamente compartir con ustedes en esta noche. A nombre de la Coordinación General de Docencia del Hospital José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Cuenca, Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro científico virtual. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Javier Encalada, jefe de docencia, por su apertura que siempre nos permite y nos ayuda para realizar este tipo de eventos. También quiero agradecer a la unidad de medicina interna, a su jefa, la doctora Nelly Ortega, que ha tenido también la gentil amabilidad de colaborarnos y auspiciarnos para realizar este evento, y a la unidad de alergia e inmunología clínica de nuestro hospital. Eh, Estamos todos juntos para organizar este evento como hemos estado en la pandemia en todos estos meses y que ya vamos a llegar al año. Esta noche tenemos un invitado de lujo por su experiencia y un alto nivel científico que lo caracteriza, quien nos enseñará varios aspectos sobre el tema actual que vamos a tratar, que está en estos días en la palestra, está en boga, como es la vacunación para el coronavirus. Les presento a todos José Antonio. El doctor Ortega nos acompaña desde México. Es médico especialista en pediatría con subespecialidad en alergología e inmunología clínica. El doctor Ortega es experto en inmunología, es profesor en la cátedra de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Hidalgo en México. Es miembro de varias sociedades de alergología e inmunología del mundo, de México, de Estados Unidos, de Europa. También formó parte de la mesa directiva de la Organización Mundial de Alergia. Bueno, y podemos hablar mucho tiempo de la bibliografía del doctor. El doctor siempre es un taquillero, por lo tanto saludo a muchas personas que también están conectadas en otros países que me han escrito por interno y que están pendientes del doctor José Antonio Ortega Martel. Bienvenido, doctor José Antonio. Muchas gracias por su ayuda y por haber aceptado nuestra invitación para nosotros como hospital, como unidad de alergia e inmunología, de medicina interna y como docencia de un hospital público. Usted sabe que siempre los hospitales públicos tenemos que continuar en la academia y en la docencia y pues mucho mejor si tenemos invitados de lujo como usted. Es un verdadero placer escucharle y aprender de usted. Por lo tanto, escucharemos la conferencia del doctor Ortega Martel en este momento y luego tendremos tiempo para responder unas preguntas que nos pueden hacer llegar por aquí, por este medio, por el Zoom. Les pido, por favor, a todos de que tengamos mucho cuidado con la parte del video y del audio. Aunque está silenciado para todos, pues no está utilizando, más bien dicho, el video y el audio para que no existan interrupciones. Adelante, doctor José Antonio, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias, doctor Fernández de Córdoba. Gracias, Juan, por esta invitación para estar hoy con ustedes. Siempre es un gusto poder colaborar y bueno, ojalá que pudiera estar allá físicamente y disfrutar con ustedes en Ecuador. Pero bueno, por lo menos en estas formas virtuales seguimos conectados a la distancia y pues es siempre un gusto poder participar. Gracias por la invitación, por estar aquí hoy con ustedes. Y gracias a todos los que están hoy conectados, porque bueno, gracias a ese interés es que se hacen estos seminarios y pues a todos nos preocupa literalmente en todo el mundo esta terrible infección y esta esperanza que nos da la vacuna pues es también algo que nos motiva a todos para buscar cuáles son los efectos de estas vacunas. Y pues ese es el tema que me encargó el doctor Fernández de Córdoba y con mucho gusto vamos a platicar un poco sobre todo lo que actualmente conocemos y también sabiendo que pues esto no es un tema acabado, todos los días seguimos aprendiendo, todos los días tenemos noticias a favor, en contra, algunas ciertas, algunas no tan ciertas, pero pues tenemos que filtrar toda la información que nos llega para saber hasta dónde puede ser cierto y hasta dónde no. Pues vamos a tratar de abarcar algo sobre qué sabemos actualmente sobre la vacuna contra esta terrible pandemia por COVID-19, pero para poder hacerlo creo que es bueno empezar conociendo o recordando un poco
sobre por qué son importantes las vacunas, por qué pensamos que es una esperanza esta vacuna. Y les recomiendo este artículo que apareció en la revista de Nature hace algunos meses, apenas en noviembre del año pasado, donde dan una muy buena perspectiva de cómo son las vacunas en el efecto para las enfermedades en medicina. Y en esta revista de Nature, lo que nos ayudan a conocer, ahí está, es con estos dos autores que hacen una muy buena revisión sobre lo que se conoce acerca de las vacunas. Déjenme quitar esto, perdón. Ok, oculto. Oh, quiere quitarse estas rayas. Tratar de... No, no quieren quitar. Bueno, en esta revista lo que nos ayudan en este artículo es a recordar algunos puntos claves. Un punto clave es, por ejemplo, la historia nos dice que Lady Mary Wortley Montagu, más o menos en 1717, fue una de las primeras personas occidentales que llevó estos conocimientos sobre la variolización del Medio Oriente hacia Europa. Y gracias a Lady Mary Wortley Montagu, se empezaron a conocer estas técnicas de variolización en muchos sitios. Y fue mucho antes en China y en India donde ya se hacían estas técnicas de variolización, de ahí pasaron al Medio Oriente, y con estas formas se trataba de evitar esta terrible enfermedad que era la viruela. Y de ahí Lady Montagu le pide al médico de la embajada de Inglaterra en Turquía, en Estambul, en lo que era Constantinopla, que aprenda estas técnicas y las lleve para Europa. Todo esto se hubiera quedado tal vez en la variolización hasta que Edward Jenner fue el primero en empezar a hacer una nueva forma de variolización, pero mucho más segura y mucho más efectiva. Y él lo hizo a partir no de secreciones de pacientes con viruela, sino de secreciones de personas que se infectaban con la viruela de las vacas. Y esta vacunación, de ahí viene el nombre de la vacuna, por venir de las vacas, modificó la forma en la que se empezaron a inmunizar, a proteger a las personas contra esta terrible pandemia que era en ese entonces la viruela. Y gracias a esta forma de aplicar una nueva inmunización, con esta vacunación en 1796, el 14 de mayo, Edward Jenner vacuna al hijo de su jardinero, a James Phipps, con unas secreciones de una de sus ordeñadoras de su granja, Sara Nelmes, que se había contagiado de una vaca infectada por viruela vacuna, y con esto empieza a demostrar que esta vacunación es efectiva contra la viruela. De ahí, Louis Pasteur años después, es un admirador de Jenner y empieza a promover esta vacunación hacia otro tipo de enfermedades, pero le mantiene el nombre de vacuna, aunque ya no tiene nada que ver con las vacas ni con la viruela, porque él cree que eso mismo que hizo Jenner, encontrando un microorganismo parecido al de la viruela humana, pero menos agresivo, y con esto se pudieran inmunizar a los seres humanos, él pensaba que esto se podía hacer con otros microorganismos. Entonces él empieza a aislarlos y a atenuarlos, a disminuir su agresividad, y con esto empieza a demostrar que se pueden prevenir enfermedades en diferentes animales, como el cólera en los pollos, el antrax en ovejas, en cabras y en vacas, y después la vacuna hacia la rabia en perros, antes en conejos y en patos. Pero Louis Pasteur no era médico, él era químico y no podía hacer experimentos, estudios clínicos en humanos, solamente en animales. Pero hasta que un niño es mordido por un perro con rabia, Joseph Meister, y los médicos ya no tienen nada más que hacer con este niño, pero saben de los experimentos de Pasteur con la vacuna para la rabia, lo llevan con él y lo convencen de que empiece a inocularlo con su vacuna para la rabia. Joseph Meister se salva de la rabia con la vacuna de Pasteur y luego se siguen vacunando más personas. Y en las primeras vacunaciones se habla de que 350 personas se vacunaron para la rabia y solamente una llegó a desarrollar rabia, todas después de haberse expuesto a animales con rabia accidentalmente. Entonces, con todo esto demuestra Louis Pasteur
que su vacuna es efectiva y recibe muchos fondos económicos con los que hace el ahora muy famoso Instituto Pasteur en Francia y en muchas otras partes del mundo. En este artículo dan un muy buen recuento de cómo ha ido avanzando esta vacunación y cómo ha ido ayudando a que disminuyan muchas enfermedades que antes eran terribles. Y empezaron con la vacuna de la viruela, después de la rabia, pero de ahí siguieron muchas otras, modificando también la forma de exponernos a esos microorganismos en esas vacunas, con toxoides, después ya vacunas recombinantes, vacunas conjugadas, hasta llegar a lo que ahora nos ha impresionado en esta vacunología reversa y cómo a partir de la información genética de un microorganismo podemos fabricar mucho más rápidamente una vacuna. Este otro estudio en esa misma revista, bueno, perdón, en otra revista, nos da un buen recuento de qué pasa en Inglaterra actualmente o apenas hace unos años y cómo en esa, igual donde Edward Jenner, él era inglés, ahora en Inglaterra, qué ha pasado con las campañas de vacunación. Y por ejemplo, enfermedades como la difteria, que antes afectaba sobre todo a los niños y causaba dificultad respiratoria que podían llegar a la asfixia por esas placas en la faringe, pues ahora ya prácticamente no hay casos y está cerca de que se declare algún día también erradicada, igual que se logró erradicar a la viruela. Las meningitis por meningococo y las sepsis por meningococos no han desaparecido todavía, pero han disminuido muchísimo a partir de la introducción de las vacunas contra meningococo. También la polio está a punto de ser también declarada erradicada, porque afortunadamente después de que se empezó a introducir la vacunación, disminuyeron mucho los casos y las complicaciones, las secuelas terribles que veíamos en los casos de polio en muchos niños. Y las otras vacunas, como las de Haemophilus influenza, por ejemplo, cuando se logró encontrar la forma de conjugar carbohidratos con proteínas, se pudo hacer una mejor vacunación contra estas bacterias y empezar a disminuir también la frecuencia de enfermedades que ocasionaban y que todavía siguen ocasionando. El sarampión también ha sido una historia interesante porque, bueno, también se han disminuido mucho los casos y no solamente de sarampión, sino también de las complicaciones que podían ocurrir después del sarampión, como las panencefalitis esclerosantes subagudas, que en algunos casos podían ocurrir tiempo después del episodio agudo de sarampión. Y la tosferina, por ejemplo, cuando se introduce ya la vacunación para la bordetella pertussis, también empiezan a disminuir esos casos de esa tos coqueluchoide o francamente coqueluche, que causaba toses espasmódicas en los niños, que también podían causar complicaciones respiratorias graves y periodos muy prolongados de tos. No se han erradicado por completo. Hasta ahora la única enfermedad considerada erradicada ha sido la viruela, pero sí han disminuido mucho los casos de todas estas enfermedades prácticamente en el mundo. A partir del siglo XXI, ya en el año 2000, es cuando empezamos a escuchar este concepto de la vacunología reversa. Y es a partir ahora del genoma, de la información genética de ese patógeno, que se pueden fabricar cada vez con mayor velocidad estas vacunas. Y así se han podido hacer, por ejemplo, a partir del 2013 se pueden sintetizar el RNA completo de un microorganismo y en las epidemias de influenza poder tener más rápidamente esa vacuna. Y ya para este 2020, pues nos ha impresionado como durante el año pasado fue acelerada la producción de esta vacuna que empezamos a tener contra este SARS-CoV-2, contra este virus que nos causa esta enfermedad COVID-19. Y se han reducido los tiempos de las fases de estudio de los ensayos clínicos, fase 1, 2 y 3, gracias a esa tecnología que ha permitido tener información mucho más rápidamente para estas vacunas. Entonces, esta tabla también se presenta en este artículo muy interesante, como desde 1798 que Edward Jenner empieza la vacunación contra la viruela, de ahí se empiezan a usar también otros microorganismos vivos atenuados, bien sea debilitados o inactivados, como en el caso de algunas otras enfermedades como las paperas, la rubeola o inclusive algunas formas de encefalitis o la misma varicela. Después ya empiezan a utilizarse microorganismos completos, pero muertos,
como en el caso de las vacunas del polio, que bueno, no podemos decir que un virus está vivo o está muerto, pero por lo menos que está inactivo, ya no es posible que cause la enfermedad, como en el caso de la vacuna de Salk. No tanto con la de Sabin, que sí sigue siendo atenuado ese virus. Y en el caso de los toxoides, por ejemplo, de difteria y de tétanos, para disminuir, o ya más adelante, en la década de los 70 del siglo pasado, con subunidades de proteínas purificadas o recombinantes, o estas combinaciones de carbohidratos y proteínas, el, que se empiezan a tratar de utilizar. Ya para la década de los 80, ya la vacuna contra el virus del papiloma humano es un avance también en utilizando partículas parecidas a virus que puedan acarrear el material que queremos, con el que queremos inmunizar al sistema inmunológico. Y también en la década de los 80, esta vacuna para el meningococo del grupo B, llevando partes de la membrana en estas partículas parecidas a virus. Ya más adelante, esta conjugación de proteínas con carbohidratos permite hacer más eficiente la vacuna contra bacterias encapsuladas como Haemophilus influenza o algunos tipos de estreptococos. Y también ya mucho más adelante, ya en el siglo XXI, muy reciente, en el 2019, estas vacunas contra ébola con vectores virales y que pueden llevar genes ya incrustados por ingeniería genética sobre el microorganismo que queremos que se inmunice esa persona, pero con un transportador, con un virus que no sea agresivo y que sí sirva como un transportador de esa información a nuestras células. Y en este 2020 que aparecen ahora más aceleradas estas vacunas de material genético, de RNA, de DNA, con coberturas lipídicas que facilitan la estabilización de esas moléculas nucleicas, sobre todo del RNA, y también ayudan a que entren más fácilmente a nuestras células. Y bueno, siguen avanzando los experimentos con las vacunas, cómo utilizar ahora bacterias como vectores y no solamente virus, y cómo utilizar también células presentadoras de antígenos del mismo paciente y regresarlas al mismo paciente para que sea más eficiente la inducción de la respuesta inmunológica hacia el microorganismo que queremos. Y de ahí seguramente hay muchos más experimentos que siguen permitiendo este avance. En general, todo lo que queremos hacer con la vacunación es activar mecanismos de defensa de nuestro sistema inmunológico, darle fragmentos de estos microorganismos a las células dendríticas para que procesen esa información, presenten pedazos de esos antígenos, epitopos hacia linfocitos T que puedan reconocerlos con sus receptores, y después estos linfocitos ayuden, por ejemplo, a los linfocitos B a proliferar, a hacer una familia con receptores iguales y que puedan reconocer a ese antígeno de la vacuna y puedan dar una buena respuesta de protección. Y además dejar células de memoria, tanto linfocitos T como linfocitos B, que no solamente nos den una protección a corto plazo, sino a largo plazo. Y dependerá de cada una de las vacunas qué tan largo plazo nos puede dar esa protección. Pueden ser años, pueden ser meses, depende mucho de las características del patógeno, del microorganismo y también de la forma en la que lo reconocemos y hacemos una respuesta hacia él. Esto, por ejemplo, decíamos en el caso de las vacunas hacia carbohidratos, al principio era difícil hacer vacunas porque nuestra respuesta hacia carbohidratos no es tan intensa y aparece más tardíamente en el desarrollo del sistema inmunológico a partir de los 2 años de edad y realmente se completa muy bien hasta después de los 4 años de edad. Y la respuesta inicial hacia esos carbohidratos es más con IgM y después algún cambio hacia IgG2. Pero cuando se conjuga ese carbohidrato con una proteína, podemos hacer una respuesta más intensa y más rápida. Y por eso es que ahora estas vacunas, desde hace mucho, conjugadas de carbohidratos y proteínas, se pueden aplicar desde los 2 meses de edad y proteger a los niños contra Haemophilus influenza o contra diferentes tipos de Streptococcus pneumoniae. Cuando ponemos estas vacunas y esperamos que en esa respuesta secundaria, al volver a encontrar ese microorganismo,
tengamos buenos niveles de protección y que rápidamente se eleven en esa respuesta secundaria, se eleven estos niveles de anticuerpos y de células también con receptores específicos. También depende qué tanto tarda este microorganismo en su periodo de incubación. Cuando son periodos de incubación largos, nos da tiempo a que el sistema inmunológico pueda darnos una buena protección antes de que el microorganismo esté ya causando problemas. Cuando son periodos de incubación muy cortos, puede ser que no se alcancen tan rápidamente los niveles protectores de anticuerpos. Entonces también va a depender de cómo se dé esa protección, qué tan rápido sea la incubación de estos patógenos. Y también lo que decíamos, hay algunos que afortunadamente con una sola vez que nos vacunamos nos puede dar una inmunidad prácticamente de por vida o con uno o dos refuerzos, y otros que no, que necesitamos, como en el caso del virus de la influenza, vacunaciones cada año por la gran tasa de mutación del virus, y que necesitamos ver cuáles son los virus más prevalentes en el año anterior para poder estar haciendo una nueva vacuna cada año. Entonces, bueno, todo eso es como una introducción para ahora entrar, qué es lo que sabemos sobre las vacunas para este COVID-19, qué podemos hacer para utilizar esta información que nos ha llevado en general a la medicina y a la inmunología durante tantos años, a conocer la forma de responder del sistema inmunológico y qué podemos hacer para ahora protegernos contra esta enfermedad. Y en estas vacunas contra el SARS-CoV-2, contra este virus que causa el COVID-19, pues ha habido un avance acelerado. Igual que la epidemia. Estas son gráficas, por ejemplo, de hace 6 meses de la Universidad de Harvard, de Johns Hopkins, donde pues quizá es donde tenemos la mejor información de qué es lo que está pasando con la epidemia a nivel mundial, con esta pandemia. Y en esta gráfica del 30 de julio, a nivel global, el número de casos era ya de 17 millones de personas infectadas y el número de fallecimientos era aproximadamente de poco más de medio millón de personas que desafortunadamente habían perdido la vida por esta infección. Pero 6 meses después, apenas 6 meses después, el 13 de enero de este año, la situación cambia radicalmente. Ha habido un incremento exponencial en los casos y ahora ya tenemos 92 millones de casos de la infección en todo el mundo y ya cerca de 2 millones de personas que han muerto por esta enfermedad. Y eso fue el 13 de enero. Y para 3 días después, el 16 de enero, ya estábamos casi llegando a 95 millones y ya pues, pasando esa línea de los 2 millones de casos reportados, por lo menos en el mundo, de fallecimientos. Y bueno, desafortunadamente, pues la curva pues no se aplana, sigue todavía en fase de ascenso por los casos que vuelven a aparecer y en países donde parece que ya se está controlando, vuelve a haber un incremento. O países como el nuestro, acá en México, que pues realmente nunca hemos tenido una disminución. Desafortunadamente, siempre hemos estado en una curva ascendente, a veces más, a veces menos, pero seguimos en un ascenso muy preocupante. Y para apenas unos días, el 16 de enero, ya teníamos más de 1,5 millones de casos de personas contagiadas y ya pasábamos de 140,000 personas que habían fallecido por esta infección. Afortunadamente, por una parte, comparativamente, la situación en Ecuador no ha sido, por lo menos en los números, tan altos de lo que registra esta página, con 230,000 casos y aproximadamente 14,000 fallecimientos desafortunados, es lo que reporta esta página. Pero pues realmente una sola persona que fallece es una tristeza en todo el mundo. No debe ser ninguna, y sobre todo cuando son o por enfermedades infecciosas que de alguna manera podríamos evitarlas o podríamos controlarlas a tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer para ese control? Bueno, en este año que hemos conocido ya este virus, pues sabemos bastante, pero seguramente todavía no lo suficiente sobre cómo actúa y por qué nos causa tantos problemas. Sabemos que este virus, en algunas de las proteínas que tiene no estructurales, tiene un mecanismo de evasión que es bloquear la producción de interferones.
y cuando bloquea la producción, sobre todo de interferones tipo 1, que es una citocina muy importante para bloquear, para interferir, de ahí viene su nombre, con la replicación de los virus adentro de las células, no solamente detiene el mecanismo de defensa más rápido y más efectivo muchas veces contra el virus, sino que además al bloquearse este mecanismo se activa una respuesta inflamatoria más intensa. El inflamasoma, un grupo de moléculas que se ensamblan adentro de nuestras células para activar la inflamación, se activa más fácilmente cuando está bloqueada esta vía del interferón y empieza a activar citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, la interleucina 18 y muchas más. Se forman poros en esa membrana a través de una proteína que se llama Gas-dermina D, y por ahí empiezan a salir citocinas, pero también empiezan a salir moléculas de daño. Estas células mueren por piroptosis, mueren por la inflamación, y empiezan a liberar moléculas de daño, patrones moleculares que llamamos DAMPs, para activar a más células inflamatorias. Y al activarse más células, por ejemplo, células mieloides como monocitos y macrófagos, empiezan a liberarse más citocinas proinflamatorias, interleucina 6, interleucina 12, se activan linfocitos como los NK y los linfocitos TH1 para producir ahora interferones tipo 2 como el interferón gamma. Y todo esto llena una tormenta de citocinas que nos lleva a la hiperinflamación y a la hipercoagulopatía, a la coagulación exagerada y la inflamación exagerada. Y en buena parte porque no logramos controlar de inicio esa forma de responder a detener la replicación viral y luego detener nuestra respuesta inflamatoria exagerada. Hay algunos artículos como este que hablan de cuáles han sido los factores de riesgo que más se han encontrado. Y aunque se habla también del sexo, ha sido en general menos agresivo en mujeres que en hombres, pero realmente varía mucho en las poblaciones y pues la edad sí parece ser un factor de riesgo, probablemente haya una respuesta inflamatoria y daño exagerado. Sin embargo, en los niños también tenemos un síndrome multisistémico inflamatorio que también puede ser muy grave. Y la obesidad, la masa corporal, también es un factor relacionado. A mayor masa corporal, a mayor obesidad, sobrepeso y obesidad, pues también es mucho mayor el riesgo de tener una mala evolución. Y en este artículo lo relacionan con la respuesta inmunológica. Cuando tenemos una baja masa corporal o un buen índice de masa corporal y una edad no tan avanzada, es más fácil que respondamos con linfocitos TH2 y que predominen los linfocitos sobre los neutrófilos en una respuesta inflamatoria. A diferencia de cuando tenemos una masa corporal más alta, una edad más avanzada, y que los linfocitos TH1 y los neutrófilos son los que están predominando en esa respuesta inflamatoria, y eso favorece la liberación de más citocinas, más activación del inflamasoma y menos respuesta útil hacia el virus, menos producción de interferones tipo 1. Hay muchos factores de riesgo que se han encontrado, decíamos el género masculino, el sexo masculino puede ser un factor de riesgo, sobre todo por las diferencias que hay también en los receptores que utiliza el virus para el AC2 y el TMPRSS2 para poder entrar a las células, pero también quizá factores no tan relacionados a las células, sino simplemente al estilo de vida, las formas de vida, a veces un poco diferentes entre hombres y mujeres. La edad avanzada, enfermedades cardiovasculares previas como la hipertensión arterial y el daño endotelial, que también se ve muy afectado en la enfermedad. La obesidad, y junto con la obesidad la diabetes va de la mano, y también la diabetes favorece un daño endotelial en muchos sitios que también predisponen a que haya más problemas si hay infección de este tipo. Y algunos otros, por ejemplo, a nivel pulmonar, afortunadamente para los pacientes con asma, sobre todo si es un asma bien controlada, no ha sido un factor de riesgo, a diferencia de la influenza, que sí puede ser más frecuente y más grave en personas con asma. Acá no, este virus no parece afectar tanto a los pacientes con asma, pero sí a pacientes con EPOC, con algunas otras enfermedades pulmonares como los embolismos pulmonares o las enfermedades por alteraciones en la difusión. Eh, Sabemos que este retraso en la producción de interferones tipo 1 es clave para que haya una mala progresión, una mala evolución de la enfermedad, progrese hacia una mala evolución.
a diferencia de cuando tenemos una buena producción de interferones en forma temprana, en forma adecuada, para que se detenga rápidamente la producción o la replicación del virus, la mayor cantidad de virus. Y es más fácil que esto ocurra si la persona es más joven, pero también si la carga viral a la que está expuesto es menor. Por eso es la insistencia del uso de cubrebocas, de las medidas de sana distancia, porque no solamente previene el contagio, sino que también nos ayuda a disminuir la carga viral a la que podemos estar expuestos. Pero ahora sabemos que también puede haber deficiencias en la producción de este interferón tipo 1, no necesariamente relacionadas con el bloqueo del virus. Estas deficiencias pueden ser a nivel genético, por mutaciones como una inmunodeficiencia primaria, y también puede ser por un mecanismo de autoinmunidad, autoanticuerpos que puedan neutralizar a este interferón tipo 1 y no permitan un efecto. Estudiar estos problemas y encontrar soluciones nos puede ayudar a saber en qué momento aumentar esos niveles de interferón, bien sea dando un interferón o alguna otra medida que nos ayude para estimular la producción de estos interferones tempranamente en la infección para ayudar a que se detenga la replicación del virus. Estos errores innatos o errores del nacimiento en la producción de los interferones pueden ser, decíamos, una causa para que no se esté produciendo bien este interferón cuando nos exponemos al virus. Y el doctor Casanova y algunos otros investigadores han encontrado muy bien mutaciones en algunas vías como los receptores tipo TOL para reconocer al virus, los TLR3, o algunas otras proteínas para la respuesta con interferones como el IRF7, el IRF9. Y esto se ha encontrado que puede ser una explicación, no en todos los pacientes, pero sí en estos estudios hablan de por lo menos en el 3% de los pacientes con cuadros graves. Entonces, bueno, no es tampoco la causa de todos los cuadros graves. También se ha encontrado que puede haber autoanticuerpos y durante la evolución de la enfermedad y sobre todo en los casos más graves, empezarse a producir autoanticuerpos contra estos interferones tipo 1, contra sus receptores, las moléculas que nos ayudan para detener esta replicación viral. Y esto también puede estar favoreciendo la mayor gravedad y con un poco más de frecuencia que los errores innatos, un 10%, pero tampoco nos explican todos los casos graves. Sabemos qué datos de laboratorio son útiles para poder saber, para poder encontrar la buena o la mala evolución de un paciente, desde una simple biometría hemática, el predominio de neutrófilos o linfocitos, o la disminución de eosinófilos, pero también en parámetros bioquímicos de inflamación, como la proteína C reactiva, o de datos de alguna infección bacteriana agregada, como la procalcitonina, o los niveles de ferritina, o también en la coagulación, sobre todo el dímero D, ha sido uno de los que más se han encontrado con buena correlación, pero también algunos otros pueden estar afectados. Y sirven como marcadores de buen pronóstico o de mal pronóstico, dependiendo cómo se encuentren. Y también sabemos que o se buscan cuáles son las mejores formas de mantener en buenas condiciones ese sistema inmunológico, qué tipo de dietas nos pueden ayudar para poder estimular mejor o mantener en las mejores condiciones previas a la infección a ese sistema inmunológico de una persona que puede contagiarse. Y quizás ese es el mejor momento para controlar a esta pandemia, la prevención, el precontagio. Cuáles son las medidas que hacemos para prevenir y dentro de esas medidas de la prevención, lo que vamos a platicar ahora en unos minutos de la vacuna. La replicación la podemos tratar de detener, todavía no hay un medicamento 100% autorizado para esa replicación. De los antivirales, el Remdesivir ha sido uno de los que probablemente tenga más efectos, ya está autorizado por la FDA y algunas otras agencias, pero pues todavía no ha dado los resultados tan espectaculares que necesitamos. Algunos otros, como la ivermectina, también se ha utilizado mucho en muchos países y no hay todavía una autorización para su uso, pero también es otro de los que probablemente está más cerca de demostrar que puede tener un efecto para detener esa replicación viral. Y los anticuerpos monoclonales que sí pueden detener o ayudar a que neutralicen al virus y no siga la replicación, pero que es difícil utilizarlos en un paciente cuando apenas está en esa fase leve.
En la fase moderada, cuando ya hay un daño pulmonar, hay que controlar la inflamación y la dexametasona y los esteroides en general han sido los más útiles para controlar esa inflamación y también tratar de prevenir que no avance la coagulopatía con algunos derivados del ácido acetil salicílico o de la heparina, algunos anticoagulantes que deben ser bien vigilados para que no nos causen problemas. Y si avanza hasta la fase grave, entonces ahí ya el daño sistémico ya no es solamente a nivel pulmonar, sino sistémico el problema y hay que controlar todavía mucho más esas tormentas de citocinas y también esa coagulopatía exagerada para tratar de disminuir ese daño en el paciente. Y esos son nuestros dos brazos para el tratamiento, cómo controlar al virus, cómo controlar la inflamación. Y en qué momento es más importante controlar al virus, en qué momento es más importante controlar la inflamación. Si invertimos a veces las cosas, puede ser que usemos antiinflamatorios cuando lo que tenemos que hacer es ayudar al sistema inmunológico a que detenga el virus en esa replicación. Y cuando queremos usar tratamientos para detener la replicación, cuando ya el virus ni siquiera está y más bien es la respuesta exagerada, inflamatoria y de coagulación lo que nos está causando daño, pues puede ser que esos tratamientos antivirales ya no sean útiles. Necesitamos conocer cada vez más este virus y no solamente para ver qué medicamentos, qué tratamientos pueden ser útiles, sino también cómo detener esa forma en la que el virus sigue infectando nuestras células. Cada vez que el virus entra y utiliza nuestras células como cualquier otro virus, como una fábrica para producir más virus, también nuestras células utilizan las proteínas del virus para presentar pedazos de estos antígenos, epitopos, al sistema inmunológico. Y dependemos de esa presentación de esos antígenos para que nuestro sistema inmunológico logre controlar a esos virus y ya no permita que sigan avanzando, infectando más células. Y eso es lo que queremos, que una persona que está muy sensible, muy predispuesta a tener una infección y tal vez una evolución grave, pues tenga una buena respuesta del sistema inmunológico para detener esa mala evolución y pueda contener esa reacción. Y ahí es donde las vacunas nos ayudan. Si no usamos vacunas, si no usamos medidas de contención, como puede ser el uso de cubrebocas, la sana distancia, ventilarlas bien los sitios, las áreas donde estamos, pues el virus se disemina. Pero si utilizamos esas medidas, cubrebocas, sana distancia, vacunas que ponen en este esquema, por lo menos esas tres, pues muy probablemente vamos a empezar a detener la diseminación del virus, a detener la progresión de esta enfermedad y lograr eso que tanto buscamos en esa inmunidad colectiva, la que han llamado inmunidad de rebaño o inmunidad de grupo o inmunidad colectiva, pero que depende de cuántas personas se vacunen en esa comunidad y que también depende o sean inmunes de alguna manera ya al virus dentro de esa comunidad. Si ya es un buen número de personas las que ya está inmune hacia el virus, pues entonces sí se va a poder detener la diseminación y probablemente ahora sí podamos hablar de que ya se controle y se detenga esta pandemia. Pero eso depende de la infectividad, de la tasa de contagiosidad de cada microorganismo. Y para este SARS-CoV-2, por lo menos en la forma que se ha comportado en este año, se calcula que debe ser aproximadamente un 70% de la población que de alguna manera sea inmune. Puede ser inmune porque tuvo la infección y se recuperó y su sistema inmunológico deje una buena protección, o puede ser inmune por esta inducción de la inmunidad con las vacunas. Sabemos que arriesgarnos a que se contagien muchas personas para que queden muchos resistentes, pues no es una buena estrategia porque muchos van a enfermar grave y muchos pueden morir, además de que se saturan los hospitales y ya no hay la atención que necesitamos para todos. Entonces, nuestra mejor forma de lograr esta inmunidad colectiva, esta inmunidad de grupo, pues seguramente es induciendo la inmunidad con las vacunas. Y lo que queremos es que haya anticuerpos que neutralicen al virus y que sean de alta potencia. Algunos artículos como este reciente hablan justo de eso, que necesitamos anticuerpos, inclusive que no sean de tanta cantidad, pero que sean de alta potencia, de alta afinidad para el virus, para que logren neutralizarlo en forma adecuada y con esa potencia de neutralización puedan detenerlo. Y nos preocupan las mutaciones que tiene, como todos los virus, este SARS-CoV-2,
Pero hasta ahora, afortunadamente, estos anticuerpos, tanto producidos por pacientes convalecientes como por las vacunas que se han ya podido utilizar en fase 3, afortunadamente son útiles contra las mutaciones que han aparecido también del virus. No son útiles contra virus, contra coronavirus, que todavía siguen en reservorios no humanos y que no han mutado para poder ser exitosos en humanos. Se han probado en este artículo, se probaron y no han sido útiles. Entonces, la amenaza de que algún otro coronavirus pueda causarnos problema y tengamos que volvernos a vacunar ahora de manera diferente, pues está ahí presente. Pero no lo sabemos hasta ver cómo sigue evolucionando toda esta respuesta. Y en esta respuesta inmunológica hacia las vacunas, pues a diferencia de otras enfermedades en las pandemias que ha tenido la humanidad, ahora no tenemos una, sino muchos tipos de vacunas. No es solamente una vacuna obtenida de las secreciones de personas contagiadas de las vacas, como hizo Jenner, sino ahora tenemos mucha ingeniería genética, mucha tecnología para poder hacer diferentes tipos de vacunas y probar rápidamente cuáles pueden ser las más útiles contra esta infección. Y seguramente lo que estamos aprendiendo de esta vacunología contra este virus nos va a servir no solo para este, sino para muchas otras infecciones. En estas opciones terapéuticas seguramente no será solo la vacuna, sino la combinación de vacunas y fármacos junto con las otras medidas de prevención, lo que realmente algún día nos ayudará a detener esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que busca la vacuna? Sabemos que este SARS-CoV-2, que causa el COVID-19, utiliza las proteínas de espiga para unirse a sus receptores en las células y poder entrar y fabricar más virus adentro de las células. Entonces, las vacunas van dirigidas utilizando proteínas S, proteínas de la espiga, para que podamos producir anticuerpos y células inmunológicas con receptores específicos directamente hacia estas proteínas de la espiga. Y son aproximadamente los tres enfoques que se tienen con la vacuna. Utilizar un RNA mensajero que codifique para genes del SARS-CoV-2, sobre todo para esas proteínas de la espiga, para la proteína S, o usar también ya proteínas recombinantes de la superficie, la proteína S del virus ya en forma recombinante, o utilizar algún transportador, algún vector viral que lleve esta información genética del virus para que finalmente encontremos a esas proteínas virales. Lo que queremos es enseñar estas proteínas virales al sistema inmunológico para que se puedan producir esos anticuerpos neutralizantes de alta potencia y que se detenga la infección. Hay muchos enfoques, muchas formas para llevar estas vacunas contra SARS-CoV-2 con diferentes componentes, con subunidades de proteínas, partículas parecidas a virus, directamente el DNA o el RNA envueltos con vectores virales no replicantes o sí replicantes, sin infectantes o no infectantes, no de una infección grave, pero que sí pueden seguirse replicando o no dentro de las células, o las que menos se han utilizado, los virus inactivados o los virus, entre comillas, vivos atenuados o debilitados. En esta carrera por la vacuna contra el COVID-19, pues no tenemos una sola, sino que tenemos muchas vacunas. Y ha sido impresionante también el apoyo no solo mediático, sino también económico que se ha dado a muchas compañías, a muchos laboratorios para la producción de vacunas contra esta infección, contra este virus. Y sobre todo, obviamente, por todos los estragos que ha causado en la humanidad. Y hay páginas donde les llaman inclusive vacunómetros, donde podemos ver cómo va la evolución de estas vacunas, cómo va la evolución de los estudios, conocer los detalles íntimos de cada una de las vacunas, en qué fase van de los estudios clínicos, qué resultados están obteniendo y qué países son los que están ya realmente consiguiendo estas vacunas. En los estudios fase 1, fase 2 de las vacunas, se ve cuáles son los efectos sistémicos útiles para activar el sistema inmunológico, pero también cuáles son los efectos adversos. Y en estas fases 1 y fase 2, cuando se demuestra que los efectos adversos no son importantes o no son tan fuertes, como dolor, fatiga, cefalea, en ocasiones fiebre,
pues son las vacunas candidatas que pasan a la fase 3 para ahora probarse en más personas y ver si realmente son tan efectivas y tan seguras. Y hay muchas que ya están en la fase 3, pero las primeras que llegaron a esa fase 3 fueron las vacunas de RNA mensajero por la facilidad en la que se pueden fabricar más rápidamente, la vacuna de los laboratorios Moderna, del laboratorio de BioNTech junto con Pfizer, y también las vacunas que se hicieron en la Universidad de Oxford con virus, vectores no replicantes, de adenovirus y material genético del SARS-CoV-2 junto con el laboratorio AstraZeneca y también de laboratorios CanSino. Son de las primeras que llegaron para poder hacer la fase 3. Pero de ahí siguieron muchas más, inclusive la vacuna que llamaron vacuna rusa, la vacuna Sputnik de los laboratorios Gamaleya, también con adenovirus, pero combinando dos tipos de adenovirus, también llegó a la fase 3. Algunas es más fácil encontrar sus resultados libres en la bibliografía en Internet. Algunas otras ha costado más trabajo encontrar la información para poder analizar sus resultados. Pero hay muchos países donde se están no solamente produciendo las vacunas, sino también probando en esas fases su efectividad, su eficiencia y qué tanto son también útiles en su seguridad. Y de estos acercamientos para hacer las vacunas, las dos que más rápido llegaron a esas fases ya casi de autorización, casi la fase 4, son las de RNA mensajero, como Moderna y BioNTech Pfizer, pero hay muchas más en esa misma tecnología, o las de vectores virales, como las de Oxford, AstraZeneca y la de CanSino, y también ahí podríamos incluir el Instituto Gamaleya y pues muchos más. Pero los dos grupos que llegaron quizá más rápidamente a poderse utilizar ya no solo en fase 3, sino ya autorizados por más gobiernos para poderlas utilizar más abiertamente en la población, fueron primero las de RNA mensajero de BioNTech, Pfizer y de Moderna, y después ya cada vez más cerca las de Oxford, AstraZeneca, y también ya muy cerca de estar en esas fases de autorización, la de CanSino y también la de Sputnik Gamaleya. Hablando de las de RNA mensajero para este virus SARS-CoV-2, por ejemplo, el virus, el primer caso documentado fue el 1 de diciembre del 2019, por eso se le llamó COVID-19, y prácticamente en casi un año que empezamos a conocer la epidemia y se empezaron a secuenciar el material genético del virus. Moderna fue la primera que empezó los estudios fase 1, fase 2. Después siguió Pfizer BioNTech con sus estudios fase 1, fase 2 en mayo. Y ya para octubre ya habían terminado su fase 3 y publicado Pfizer BioNTech sus resultados. Y ya para noviembre anunciaban aproximadamente un 95% de eficacia. Y en diciembre, entre el 11 y el 18 de diciembre, es cuando en Estados Unidos se da la autorización para uso de emergencia de la vacuna de Pfizer BioNTech. Entonces, prácticamente en un año de espacio muy corto de tiempo, una evolución que normalmente en las vacunas tarda 5 a 10 años, se comprimió a un año gracias a los avances de la tecnología y gracias a todo el apoyo económico también que se dio para poder hacer esos estudios mucho más rápidamente. Cuando el doctor Fernández de Córdoba me invitó a platicar con ustedes, también me platicaba sobre este artículo, que viéramos un poco más a detalle cuáles son los datos de seguridad y eficacia con la vacuna de Pfizer, que es la que está Pfizer BioNTech o BioNTech Pfizer, que es la que primero apareció ya disponible en muchos sitios para la aplicación. Y bueno, en los estudios ya de fase 3, en más de 40,000 voluntarios, todos mayores de 16 años, aplicando
vacuna de RNA está envuelta en una capa lipídica, en nanopartículas lipídicas, que ayudan para que el RNA mensajero del virus entre más fácilmente a las células y ayude a la fabricación de proteínas virales dentro de las células. No causa infección, lo que hace es enseñarle este material genético a nuestras células para que puedan poner esas proteínas en la superficie. Todos los participantes fueron mayores de 16 años y se dividieron en dos grupos, el que recibía vacuna, el que recibía el placebo con solución salina. Y en esas dos aplicaciones de 3 semanas de separación, se buscó su objetivo primario de eficacia, fue cuántas personas desarrollaban infección por este SARS-CoV-2 al estar expuestos como todo el mundo a la infección, no por la vacuna, sino por estar expuestos al medio ambiente a la infección y que tanto la vacuna podía protegerlos. Y solamente 8 personas del grupo de la vacuna, a comparación de más de 160 del grupo placebo, tuvieron una infección por este SARS-CoV-2. Entonces demostraron una eficacia bastante alta de un 95%. Y en esos estudios de fase ya 3, pues realmente los efectos adversos que tuvieron fueron leves, fueron los más frecuentes que vemos en cualquier aplicación de biológicos: fiebre, dolor en el sitio de aplicación, fatiga en ocasiones, y que pues fueron realmente parecidos. Sí fueron un poco mayor en el grupo de la vacuna, pero finalmente no eran efectos tan importantes, tan serios. El dolor en el sitio de la aplicación fue el más separado estadísticamente. Diferentes en poblaciones, en menores de 55 años y en mayores de 55 años. Parece que los mayores de 55 años tuvieron una mejor tolerancia a la vacuna inclusive que los menores de 55 años. Pero en ambos grupos pues fueron efectos de una intensidad de leve a moderada. Eventos adversos graves fueron mínimos en los dos grupos, muy parecidos entre el placebo y el de la vacuna. Entonces, difícilmente poder decir que fueran relacionados en ese estudio, en esas fases, por la vacuna. Entonces, en resumen, tuvieron una eficacia de un 95%, con un buen perfil de seguridad, con efectos leves a moderados, que básicamente eran dolor, fatiga y un poco de fiebre en algunos casos. Aquí resumen los eventos adversos y la eficacia de la vacuna y cómo, bueno, afortunadamente eso permitió que se le diera esa autorización de emergencia. Poco tiempo después, también Moderna publicó sus estudios fase 3 y en más de 30,000 voluntarios. Ellos incluyeron personas mayores de 18 años y en 2 dosis, en 4 semanas de diferencia, y también en el seguimiento a 2 meses demostraron una eficacia muy similar, 94%, 14 días después de la primera aplicación de la vacuna. Entonces, su primer objetivo, su objetivo más importante, que era la eficacia, ver qué tantas personas lograban resistir la infección por este virus al estar expuestos en la comunidad. Solamente 11 del grupo de vacuna, a diferencia de más de 180 del grupo placebo, fueron los que desarrollaron enfermedad de este virus. Los parámetros de seguridad también fueron bastante buenos, solamente con reacciones transitorias, locales, algunas sistémicas, pero no graves. Curiosamente, en ninguno de los estudios se reportaron casos como los que después se vieron más adelante de anafilaxia, que platicaremos también en unos minutos. Entonces, estas dos vacunas de RNA mensajero de Pfizer-BioNTech y de Moderna fueron aprobadas como uso de emergencia en mayores de 16 años, la de Pfizer, en mayores de 18, la de Moderna, y son vacunas de RNA mensajero en nanopartículas lipídicas que lo que buscan es enseñar al sistema inmunológico la glicoproteína S, la espiga que utiliza el virus para entrar a nuestras células, para que los linfocitos B produzcan anticuerpos neutralizantes de gran actividad, idealmente contra este virus, y también se activa en poblaciones celulares específicas, linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos, que ayuden a detener a la infección contra este virus. En esta gráfica se resumen los dos estudios de Pfizer y de Moderna,
y cómo comparados entre placebos en cada uno de los estudios y vacunas en cada uno de los estudios, es el cambio muy importante desde el día 10 aproximadamente de la primera dosis de cualquiera de las dos vacunas, y es en la segunda dosis cuando ya la separación entre los que recibieron placebo y los que recibieron vacuna es mucho más evidente, y más o menos 2 semanas después de esa segunda dosis es cuando ya la protección es mucho más alta, mucho más importante. Esto es claro, es importante porque es un claro mensaje para la población. Si nada más se aplican una dosis, pues es probable que no tengan la protección que se quisiera tener con estas vacunas. Y además de que la inmunidad no se obtiene en forma inmediata. No puedo yo ponerme la primera dosis y quitarme el cubrebocas y ya no usarlo, y tampoco en la segunda dosis. Necesitamos semanas para empezar a producir estos niveles realmente de anticuerpos y de inmunidad hacia el virus. Pero que yo ya tenga buenos niveles no quiere decir que el virus haya desaparecido de la comunidad, haya desaparecido del mundo. Mientras no logremos esa inmunidad colectiva con más del 70% de la población mundial inmune al virus, pues entonces va a ser difícil que dejemos estas medidas de prevención como el uso de cubrebocas, lavado de manos y todas las demás formas que nos ayudan para poder detener estos contagios. Hay muchos mitos que han surgido en este tiempo, no solo contra vacunas, sino también contra el mismo virus. Y aquí, bueno, quise poner algunos de los que probablemente nos encontramos más frecuentemente, en especial sobre las vacunas. Algunas personas creen que si ya han tenido la enfermedad, no necesitan vacunarse. Y esto podría ser cierto para algunas enfermedades, pero realmente para esta enfermedad no lo sabemos. Sabemos que por lo menos meses puede quedar esa persona protegida con anticuerpos después de haber padecido la enfermedad, pero muchos estudios han ido demostrando que después de 6 meses pueden ir disminuyendo la cantidad y tal vez la calidad de esos anticuerpos. No sabemos si en un nuevo reto esa producción se vuelva a aumentar, pero pues mientras no tenemos una información tan clara de cómo es la evolución y de qué factores depende que una persona tenga mejor o menor producción y calidad de esos anticuerpos, pues la recomendación es mejor aplicarse también la vacuna. El segundo mito es que una vez que recibe uno la vacuna, ya somos inmunes de por vida. No lo sabemos. Hay vacunas, como decíamos, de la influenza, que también es un virus RNA, y que con ella, bueno, necesitamos cada año aplicarnos una nueva vacuna. Y otras como el sarampión, que con una o dos dosis de refuerzo se puede tener una inmunidad prácticamente de por vida o por muchos años. No sabemos todavía qué va a pasar con este virus, eso lo iremos conociendo poco a poco, pero no podemos tomarlo como un hecho. Otro mito es que podemos deshacernos de ese cubrebocas después de vacunarnos. Decíamos, necesitamos semanas para poder tener una buena protección y sobre todo lograr esa inmunidad colectiva para poder ya tener más seguridad de estar libremente otra vez en el medio ambiente. Otro mito es que las vacunas contienen al virus vivo que puede causar el coronavirus. Las vacunas no contienen ningún virus activo, para no llamarle vivo, que pueda causar la infección. Son fragmentos del virus, RNA, DNA, proteínas o vectores virales que llevan inactivos a esos materiales del virus. Y el mito 5, que quizás es uno de los más frecuentes, es que las vacunas de RNA mensajero pueden alterar nuestro DNA en las células. Y eso es un mito porque el RNA mensajero de estas vacunas no entra al núcleo, no entra en ningún material genético de nuestras células, no los modifica, son simplemente mensajes que llevan instrucciones para que la célula fabrique proteínas del virus y después el mensaje, el RNA mensajero, se borra. Y esto quizá para el público en general es un poco difícil de entender hasta que les ponemos el ejemplo de un celular, de alguna forma de mandar textos, que ahora lo hacemos tan fácilmente. La vacuna es un mensaje de texto que mandamos a esa célula, a ese celular, que está recibiendo el mensaje en una persona susceptible de ser infectada. Y este RNA mensajero, este mensaje, hace que la célula en sus ribosomas produzca proteínas virales. Y esas proteínas virales se las enseña al sistema inmunológico para dejar de ser susceptible y ahora ser resistente. Y cuando se encuentre no al RNA de la vacuna, sino directamente al virus, pues esperamos que ahora esa persona sea resistente.
pero ese RNA mensajero del virus, ese mensaje, se borra después de leerse, entonces es un celular que no acumula información de ese RNA mensajero. Hay muchas vacunas que están en la pipeta, que se están preparando. Para el 2 de enero de este año ya se tenían 73 vacunas candidatas en 190 ensayos clínicos en 46 países y ya 6 de ellas ya aprobadas para el 2 de enero. Las vacunas de Pfizer, de BioNTech, de Moderna, de Gamaleya, de Oxford AstraZeneca, de Sinopharma y también de otro instituto en la India. Pero han ido aumentando y del 2 de enero al 15 de enero aumentaron las vacunas candidatas, los ensayos y ya ahora 8 aprobadas por lo menos por algún país en el mundo. Y seguramente día con día van a ir apareciendo más. Hay páginas donde podemos también rastrear cómo va la evolución de estas vacunas y cómo se van aplicando en todo el mundo. Y bueno, podemos ir viendo en los países que ya se está aplicando, pues qué tantas dosis se aplican y en general en el mundo cuántas están. Y para el 4 de enero, por ejemplo, ya en todo el mundo se habían aplicado 13 millones de dosis en todo el mundo. Y el país líder en la aplicación seguía siendo Estados Unidos, con casi 5 millones de aplicaciones. Pero el que ha impresionado más ha sido Israel, porque aunque para el 4 de enero llevaba 1.300.000 dosis, para la población de Israel ya era un porcentaje bastante significativo. Para esa fecha en nuestro país, en México, llevábamos ya 43.000 dosis aplicadas. Y para el 15-17 de enero ya había aumentado mucho más. A nivel mundial ya había aumentado a 38 millones de dosis aplicadas en todo el mundo. Estados Unidos ya con 12 millones de dosis aplicadas. Israel ya con 2 millones de dosis aplicadas. Israel calcula que si sigue a esa velocidad la aplicación de la vacuna, probablemente para marzo o abril ya logre haber vacunado a la mayoría de su población. Y bueno, en México vamos subiendo ya a 400.000, casi 500.000 en los últimos reportes de dosis aplicadas en nuestro país. Para una población de nuestro país en México con 130 millones, pues todavía es un porcentaje muy, muy bajo. Pero vamos empezando, vamos tratando de acelerar el paso lo mejor que se pueda para tratar de llegar a esos niveles de inmunidad. Pero también tenemos algunos frenos que de repente avisos que nos publican en las redes sociales o en los medios de comunicación de reacciones a la vacuna. Y cómo podemos tener, por ejemplo, reacciones alérgicas, reacciones anafilácticas a vacunas, tanto la de Moderna como la de Pfizer BioNTech han tenido reportes. Y todavía hoy, hace unas horas, se reportaba sobre un centro de vacunación en San Diego, donde encontraron un lote de vacunas de Moderna que parece que está dando más reacciones todavía que otros lotes. Entonces, bueno, mientras se investiga ese lote de vacunas, si realmente tiene relación con una mayor frecuencia de reacciones o hay algún otro factor, pues se detuvo la vacunación, no de todo Estados Unidos ni de todas las aplicaciones de Moderna, de todas las vacunas, sino solamente de ese lote, solamente en ese sitio para investigar qué tiene ese lote, si realmente es algo diferente o no. Entonces hay muchas informaciones que recibimos todos los días. Y por ejemplo, en esta página del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades en Estados Unidos, el CDC, hacen un reporte semanal, bueno, no es tan semanal, pero un reporte frecuente de cómo van la morbilidad y la mortalidad en diferentes enfermedades. Y dentro de ellas hacen un reporte de cómo va la vacunación. Y, por ejemplo, en este reporte del 15 de enero hablaban que del 11 al 23 de diciembre se aplicaron 1.800.000 dosis y se tuvieron 4.300 eventos adversos por la vacuna, un 0.2% del total de aplicaciones. Pero de estos eventos no todos fueron graves, solamente 175 se reportaron como probables alergias graves. Pero cuando ya se analizaron mejor esos casos, solamente 21 realmente fueron anafilaxia. Pero en la proporción sí fueron mayores de lo que se esperaba. En todas las vacunas esperamos 1 por millón de reacciones de anafilaxia y aquí fueron 10 veces más, 11 por millón, 11 por 10 a la 6.
Cuando se estudiaron los factores de esos pacientes que tuvieron realmente anafilaxia, 17 tenían historia de alguna enfermedad alérgica y sobre todo reacciones a algún medicamento, y 7 ya habían tenido antecedentes de alguna reacción anafiláctica por otras causas previas. El 90% eran mujeres, que también llamó eso la atención, y el rango del tiempo de presentación de las reacciones iba desde 2 minutos hasta 150, pero la mediana era de 13 minutos y el 86% de las reacciones aparecieron en los primeros 30 minutos. Y afortunadamente hasta ahora no se ha registrado que alguna persona haya fallecido por alguna de estas reacciones graves. En este reporte del CDC, ellos dicen que, bueno, aquí puede haber varios sesgos que pueden modificar estos resultados. Uno, que el reporte de casos es voluntario. Entonces puede ser que haya casos que no se registren, haya un subregistro. Pero por otro lado, también hay mucha ansiedad, más interés para poder registrar o hablar rápidamente de un caso grave, y esto puede motivar un sobreregistro. También se reportan más rápidamente una reacción grave que otras reacciones o simplemente aplicaciones que pueden no reportarse aplicaciones, y esto en el equilibrio en los numerador y denominador de número de aplicaciones con número de reacciones graves también puede dar un sobreregistro. Y hasta ahora, bueno, no son tan comparadas las dos vacunas de RNA mensajero porque se tienen más aplicaciones de Pfizer de lo que se han aplicado de Moderna, pero se tienen que seguir vigilando y ver todas estas reacciones. No se sabe exactamente qué es lo que ha estado causando reacciones, si es algún componente realmente de la vacuna o algún componente asociado a la vacuna. Y dentro de estos componentes asociados, el candidato hasta ahora más probable es el grupo de los polietilenglicoles. El polietilenglicol. Estos polietilenglicoles son polímeros hidrofílicos que se utilizan frecuentemente para hacer más seguros los medicamentos o los productos con los que estamos expuestos. Pueden ser lineales o ramificados, y el peso molecular depende de esas ramificaciones. Por ejemplo, el clásico PEG, polietilenglicol, es normalmente de bajo peso molecular, pero se polimeriza muy fácilmente, y cuando se aumentan muchos de estos polietilenglicoles en esa polimerización, puede aumentar el peso molecular. Y el número que se le pone, PEG 400, PEG 3350, 4000 o 6000, es el peso molecular en Daltons de esa molécula, entonces de lo que ha aumentado su tamaño. Y al aumentar su tamaño también puede aumentar su inmunogenicidad. Los polisorbatos son derivados de los polietilenglicoles. Muchos de ellos llevan por lo menos 20 moléculas de polietilenglicol, pero a pesar de que se ven más largas las cadenas, son de menor peso molecular, menor número de polietilenglicoles que cuando pegilamos o algunos medicamentos pegilados que ya llevan demasiada polimerización de esos polietilenglicoles, tienen menor peso molecular y por lo tanto menor inmunogenicidad. Y el número que se le pone a cada polisorbato 20, polisorbato 80, 40 o 60, no se refiere al peso molecular en este caso, sino más bien al tipo de lípido que tiene asociado a ese polisorbato. En los polietilenglicoles se utilizan para muchas cosas, no solo en la industria farmacéutica, sino también cosmética, alimentaria, textil, de plásticos, de cerámicas, de muchos tipos. Pero en la industria farmacéutica se utilizan sobre todo como laxantes por su alto peso molecular, para preparaciones intestinales antes de estudios como colonoscopías, por ejemplo, pero también para el recubrir tabletas, para lubricantes, para el uso de gel, para ultrasonidos, ungüentos, pomadas, supositorios, diferentes tipos de vehículos para medicamentos. También medicamentos que llaman pegilados, como enzimas, como PEG-ADA, por ejemplo, o como el PEG-interferón en las citocinas. También algunos anticuerpos monoclonales pueden tener polietilenglicoles, o algunos medicamentos que se usan para el tratamiento del cáncer o de la gota, también de la hiperuricemia, también pueden tener polietilenglicoles. Y productos de belleza o de aseo personal como lociones, shampoos, tintes para el cabello, cosméticos o algunos otros aditivos y conservadores también pueden contener polietilenglicoles en su forma.
Y también el nombre del polietilenglicol puede cambiar de muchas maneras. A veces no le llaman polietilenglicol, sino le llaman macrogol, o le llaman poligol, o polietileno-óxido, o polietilendiol, o polioxietileno. Entonces tiene muchas formas de llamarles, y eso también a veces complica encontrar exactamente cuáles son los medicamentos o compuestos que lo tienen. En la vacuna que se está utilizando actualmente en México, esta vacuna de Pfizer-BioNTech tiene polietilenglicol de 2000, o sea, su peso molecular, en este caso, si en el PEG el número es el peso molecular, es de alto peso molecular. Y también la vacuna de Moderna tiene este PEG 2000, que también le da ese peso molecular alto. Entonces, las dos vacunas de RNA mensajero tienen este polietilenglicol y por eso es uno de los candidatos más probables a que hayan causado estas reacciones. Muchas organizaciones a nivel mundial están sacando recomendaciones de cómo ayudar a disminuir estas reacciones alérgicas, sobre todo la más grave, la anafilaxia. Y, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que está contraindicado en pacientes con reacciones alérgicas graves a cualquiera de los componentes de la vacuna, cuando ya se conoce que fue uno de estos componentes lo que ocasionó esa reacción grave. Y que estas reacciones anafilácticas también pueden ocurrir en algunas personas que ya tienen antecedentes de tener reacciones alérgicas inmediatas a otras vacunas o inclusive a medicamentos inyectables, intramusculares, intravenosos, subcutáneos. Pero esto no es una contraindicación para la OMS, sino más bien una precaución, una medida de precaución. Hay personas que pueden pensar que puedan recibir una segunda dosis, pero cuando ya hubo una reacción alérgica grave en la primera dosis, pues lo ideal es que ya no reciban la segunda dosis, aunque esto sabemos que va a disminuir la eficacia de la vacuna, o que se busque una alternativa cuando ya haya más vacunas disponibles que no contengan ese mismo componente. Algunas personas, a pesar de no tener ninguna historia previa de reacciones a componentes de vacunas, han llegado también a tener una reacción alérgica grave. Entonces, la recomendación es que cualquier persona, después de que se aplique la vacuna, con o sin antecedentes de alergia, por lo menos 15 minutos se quede en observación para ver en ese periodo si no tiene alguna reacción grave importante. Las personas que tienen alergia a alimentos o por contacto o inclusive estacionales no se consideran ni siquiera como una precaución. Y afortunadamente esta vacuna no contiene látex, no hay problema para los alérgicos al látex, no contiene huevo o gelatina, entonces no hay problema tampoco como otras vacunas que a veces nos preocupan. El CDC también mandó sus recomendaciones, igual que la OMS, poniendo cuáles son las contraindicaciones en qué tipo de pacientes, que son básicamente las mismas cuando ya conocemos que ha habido una reacción anafiláctica importante, grave, en una persona con la vacuna o con los componentes, sobre todo polietilenglicol de la vacuna. Y el CDC también hace una tabla muy buena para poder diferenciar entre una reacción anafiláctica, una reacción vasovagal y los efectos locales o sistémicos, pero que no son necesariamente una reacción alérgica. Y quienes sí se deben de vacunar, quienes no, solamente los que realmente tengan una reacción grave anafiláctica por un componente de la vacuna, pues son los que por lo menos ese tipo de vacunas no se debe de aplicar. También ponen este periodo de observación, 30 minutos si el paciente o si la persona ha tenido ya antecedentes de anafilaxia por cualquier causa, o 15 minutos si nunca ha tenido ningún antecedente de alguna anafilaxia. También hablan de cuáles son los datos que todos los médicos y todas las personas que estén en el módulo de vacunación deben de estar al tanto para reconocer una anafilaxia a nivel respiratorio, gastrointestinal, cardiovascular o en piel y mucosas. Y también cuáles son los requisitos para esos módulos de vacunación, qué es lo mínimo que deben de tener, lo indispensable y sobre todo recalcan mucho la epinefrina y que los antihistamínicos son útiles, pero no son los más importantes. Necesitamos tener epinefrina disponible y también otros que pueden ser recomendables para tener, no indispensables, pero sí recomendables. Y recalcan sobre los antihistamínicos que es un tratamiento de apoyo, pero nunca de inicio, nunca el único. El de inicio que se debe de utilizar siempre es la epinefrina.
El CDC también da las recomendaciones de cómo manejar el evento anafiláctico, cómo rápidamente asesorar al paciente o ver cómo está su respiración, cómo utilizar la epinefrina, cuáles son las dosis que ellos recomiendan para utilizar la adrenalina con autoinyector o sin autoinyector, y también sus recomendaciones acerca de antihistamínicos, de broncodilatadores, que pueden ser útiles para controlar algunos de los síntomas del paciente, pero no son el primer tratamiento. Y que puede haber recurrencia en algunos pacientes después de que se recuperan una fase bifásica de la anafilaxia, que también tenemos que estar al pendiente y vigilar a ese paciente. Entonces, en esta tabla vemos cuáles son los efectos de cada uno de los medicamentos. La epinefrina es la que más rápido actúa y la que realmente nos puede prevenir de una reacción fatal. Los antihistamínicos son muy útiles para controlar ronchas y comezón, pero no para prevenir esa reacción fatal. Por eso la epinefrina debe ser el primer tratamiento. Los beta-2 agonistas ayudan mucho cuando hay un broncoespasmo. También debemos de tenerlos a la mano. Y todavía se discute en algunas guías, no todo el mundo está de acuerdo de que el esteroide se use. Los que están a favor de usarlo es para tratar de prevenir esa reacción bifásica, una reacción tardía. Sin embargo, hay estudios a favor y otros en contra del efecto que pueda tener realmente el esteroide en esa prevención. El CDC pone estas tablas de cómo una persona sin antecedentes de alergia puede vacunarse si, a pesar de que tenga, por ejemplo, una inmunodeficiencia o está en embarazo o en lactancia, y siempre observarla 15 minutos teniendo todo a la mano por si hay una reacción anafiláctica, a pesar de que no tenga antecedentes de alergia. Y cuando hay precaución, si tiene una enfermedad moderada o grave, y siempre evaluar el riesgo, si se decide aplicar, observar 15 minutos. Y hasta ahora no hay una verdadera contraindicación en población que no sea alérgica. Y de la población alérgica va a depender también cómo es su alergia. Si no es relacionada con componentes de la vacuna, ni hacia otras vacunas o medicamentos parenterales, si es una alergia a alimentos, medicamentos orales, mascotas, insectos, látex o aeroalergenos, entonces sí se puede aplicar. Si alguna vez ha tenido anafilaxia, esperar 30 minutos, anafilaxia por alguna otra causa, y si nunca ha tenido anafilaxia, esperar 15 minutos vigilándolo. Las medidas el área amarilla es cuando no ha habido reacciones relacionadas con componentes de la vacuna, polietilenglicol o polisorbatos, pero sí reacciones a otras vacunas o algunos medicamentos parenterales. Se tiene que evaluar el riesgo-beneficio, considerar si se debe o no aplicar o referir al alergólogo para que lo estudie un poco más y observar si se decide aplicar la vacuna por lo menos 30 minutos. Y las contraindicaciones en un paciente que es alérgico es cuando ha tenido una reacción grave previa a una vacuna de este tipo o alguno de los componentes más relacionados en este grupo, al polietilenglicol o al polisorbato. No vacunar y referir para la evaluación por el alergólogo. En este algoritmo, pues se concentran esas recomendaciones en una persona con enfermedad alérgica, con asma, con rinitis alérgica, alergia a alimentos y muchos tipos, siempre y cuando nunca haya tenido una reacción a los componentes de las vacunas o a otras vacunas o fármacos parenterales, se puede aplicar libremente la vacuna. Si alguna vez ha habido anafilaxia, esperar 30 minutos, si nunca ha habido 15 minutos. Si ha tenido reacciones a otras vacunas o a fármacos parenterales, pero no a componentes de la vacuna, evaluar el riesgo, referir al alergólogo y si se decide aplicar, observarlo 30 minutos. Y está contraindicada cuando ha habido esas reacciones graves a la vacuna o cuando ya se conocen reacciones a los componentes. No aplicar y referir al alergólogo. La doctora Castells también nos da este esquema muy bueno para diferenciar cuáles son las probables reacciones inmediatas que se tienen con la vacuna en el síncope vasovagal, que no es una reacción alérgica, sino simplemente es en un paciente con ansiedad que empieza a tener diaforesis, náusea, vómito y puede llegar hasta el síncope, pero no es una reacción alérgica ni anafiláctica, y cómo diferenciarlo de una reacción anafiláctica. Esta reacción anafiláctica puede ser mediada por IgE o no mediada por IgE. Cada una tiene diferentes características en su fisiopatología, pero finalmente las manifestaciones pueden ser exactamente iguales. Antes les llamábamos anafilactoides a las no mediadas por IgE, pero ahora para no
hacerlas quizá menos importantes, son igual de graves, hay que llamarles anafilaxias no mediadas por IgE o anafilaxias mediadas por IgE. Los síntomas de o los problemas de la anafilaxia son iguales, mediados o no mediados por IgE, y el tratamiento también es el mismo. La primera tratamiento que tenemos que tener siempre a la mano es la epinefrina, y de ahí lo que necesite el paciente. En ese artículo, la doctora Castells y su grupo nos hablan de cómo reconocer clínicamente para iniciar rápido un tratamiento, hacer una historia detallada para tratar de encontrar la causalidad y cómo algunos exámenes de laboratorio nos pueden ayudar, la medición de triptasa, la medición de la activación del complemento para tratar de saber qué tipo de reacción tuvo el paciente y buscar el mecanismo que llevó al paciente a esa reacción anafiláctica, sobre todo por las implicaciones futuras, si se puede seguir aplicando otra vacuna parecida o no se puede aplicar. Antes hablábamos solo de las 4 clásicas reacciones de hipersensibilidad de Heli-Coombs, pero ahora esta reacción tipo 1 se ha ido separando. La clásica mediada por IgE a través de receptores para IgE, pero otras que a veces han llamado pseudoalergia a través de receptores para anafilotoxinas, como los receptores para C5a y C3a, en el síndrome que han llamado CARPA, o las activaciones directas de las células cebadas que pueden causar las mismas manifestaciones, o combinarse estos mecanismos. Sabemos que las células cebadas, por ejemplo, tienen múltiples receptores para complemento, para IgE, para muchas otras cosas, para proteasas, para citocinas y también estos receptores MRGPRX2 que pueden responder hacia neuropéptidos y también hacia medicamentos y se pueden activar rápidamente con cualquiera de ellos. Y la forma de activarse puede ser específica a través de anticuerpos o no específica a través de estos receptores para complemento o receptores relacionados con células cebada, los MRGPRX2, y que con eso se active fácilmente la célula. Inclusive receptores para hormonas, para opioides, para patógenos a través de receptores tipo TOL también se pueden activar las células cebadas. Y este síndrome CARPA, CARPA significa en inglés una pseudoalergia relacionada con activación de complemento. Entonces no es mediada por IgE, está en el grupo de no mediadas por IgE, y es a través de la activación de complemento que se forman las anafilotoxinas y luego a través de los receptores de anafilotoxinas se activa la célula cebada. Y no importa la causa que haya activado este sistema del complemento, finalmente esto activa la célula cebada. Y el polietilenglicol es uno de los mecanismos para activar al complemento y activar a las células cebadas, inclusive a través de receptores que reconocen patrones parecidos a patógenos. Y esto puede contribuir al daño endotelial, al daño tisular que se ve en este síndrome CARPA, que es mediado por la activación del complemento. Pero en otras formas no mediadas por IgE, pero tampoco mediadas por complemento, les llaman CIPA, pseudoalergia independiente del complemento, también esas células se pueden activar por receptores para anticuerpos IgG, no IgE, sino IgG, o también directamente, por ejemplo, de este polietilenglicol, a través de receptores que reconocen patógenos o patrones, como estos receptores tipo TOL. Entonces, la célula cebada tiene multitud de receptores que pueden activarla, no solamente la IgE, y esto lleva a estos síndromes de CARPA o el ABC, que le han llamado a esa depuración acelerada en sangre de medicamentos que están pegilados y que con esto, en vez de disminuir su depuración, aceleran su depuración. O este síndrome de CARPA, que a través de anafilotoxinas nos puede dar esta anafilaxia no mediada por IgE. Este fenómeno de depuración acelerada se ve sobre todo mucho más en anticuerpos monoclonales o algunas moléculas que inician la producción de IgM hacia el polietilenglicol y luego son fagocitados en el hígado y depurados más rápidamente. Hay formas de disminuir este fenómeno de depuración acelerada que dependiendo del medicamento que se trate se han tratado de activar o de utilizar. Y en el caso del CARPA, de la anafilaxia no mediada por IgE, por activación de complemento, pues también se ha visto que no solamente es el complemento, puede ser una activación que han llamado liberación de mediadores químicos en 2 pasos. Primero las anafilotoxinas que activan las células inflamatorias
y luego las anafilotoxinas más otros mediadores que siguen activando estas células para liberar más mediadores y este síndrome de Carpa. Para el caso del síndrome de Carpa, se ha estudiado si el antihistamínico pudiera ser una forma útil de prevenir, de premedicar al paciente para que no tenga esta reacción, o el uso de esteroides o inclusive de antiinflamatorios no esteroideos. Nada más hay que checar que esos medicamentos no tengan polietilenglicol como excipiente para que no nos causen tampoco problemas. O a veces disminuir la velocidad de infusión o usar inhibidores de complemento como el factor H también se está haciendo. Cuando nos llega el paciente ahora referido para el alergólogo y para ver qué hacemos con el paciente, también hay algunos artículos muy recientes que nos empiezan a dar luz de qué hacer, cómo el alergólogo debe tomar la decisión de cuál es el paciente de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo y qué hacer con ese paciente de alto riesgo, si debe hacer pruebas cutáneas y cómo interpretar estas pruebas cutáneas. Pero, ¿qué usamos para las pruebas cutáneas? Generalmente algunos medicamentos que contienen algún polietilenglicol o algún polisorbato. Inclusive hay esteroides como la metilprednisolona que pueden tener en sus excipientes este polietilenglicol o la triamcinolona, el acetónido que puede tener polisorbato 80 o laxantes como el que estaba también en esa página. Algunas gotas refrescantes para los ojos, lubricantes para ojos, también pueden tener polisorbatos e inclusive algunas vacunas, como las vacunas combinadas de hepatitis A y B o las vacunas de neumococo, que también pueden tener polisorbatos. Entonces, con estos medicamentos podemos hacer las pruebas cutáneas primero por PRIC, si son negativas por intradérmicas, y si son negativas, hacer el reto ya con la vacuna. Sobre todo en los casos sospechosos, que no queda muy claro si realmente fue una reacción anafiláctica o no en esa primera dosis, o antes de aplicar la primera dosis en pacientes que probablemente hayan tenido anafilaxias relacionadas con compuestos que contengan a estos polietilenglicoles o polisorbatos. En ese artículo se da inclusive el protocolo de cómo utilizar controles como otra forma de metilprednisolona, que el solumedrol, que no contiene polietilenglicol, comparado con el de depósito. Y cómo ir haciendo en diferentes pasos, por PRIC o por intradérmicas, las formas de estas pruebas cutáneas. Y con eso podemos saber cuando un paciente tuvo inclusive una primera reacción a la vacuna, si hacemos un buen análisis, nuevamente establecer si es de bajo riesgo, mediano riesgo o alto riesgo y decidir, a veces con una primera prueba solamente por PRIC hacia el polietilenglicol más concentrado, más peso molecular de 3.350, el que se usa en los laxantes, ver si realmente es candidato a intentar la vacuna o no es candidato. Si la prueba por PRIC es positiva, entonces habría que hacer todo lo demás sobre esas diluciones y esas formas de exponer en pruebas cutáneas de diferentes niveles. Pero siempre estar al pendiente de los datos de anafilaxia, porque la Organización Mundial de Alergia, en este reporte todavía no publicado, nos dice que las pruebas cutáneas para polietilenglicol, sobre todo, tienen el riesgo de anafilaxia. Entonces, no son pruebas que podamos hacer en el módulo de vacunación antes de la vacuna y decirle al paciente, usted sí se puede vacunar. No, se tienen que hacer en un consultorio o en una sala de emergencias en un hospital para tener todo a la mano por si el paciente tiene una reacción grave durante la prueba. Lo que sí nos dice la Organización Mundial de Alergia es que el polietilenglicol es más inmunogénico que el polisorbato y esto probablemente tenga importancia con el tipo de vacunas. Las vacunas de RNA mensajero tienen polietilenglicol, las vacunas que utilizan vectores como adenovirus tienen más bien polisorbatos. Entonces las vacunas de Oxford, AstraZeneca, la vacuna de Gamaleya, Sputnik 5, tienen polisorbatos y no polietilenglicol, entonces tal vez pudiera ser una buena alternativa. Y eso es lo que está haciendo actualmente Inglaterra. Personas que han tenido o que tienen más riesgo de tener reacciones hacia el polietilenglicol, ahora que ya está autorizada la vacuna de AstraZeneca o Universidad de Oxford, prefieren aplicar esa otra vacuna en la siguiente dosis o en la primera si ha habido antecedentes. También en este artículo de posición, que todavía no está publicado de la OMS, de la Organización Mundial de Alergia,
nos van dando cuáles son los pasos para proceder o no con la vacunación, cuando hay que tener precauciones especiales y cuando definitivamente está contraindicado. Y aunque son muy parecidos a las recomendaciones que vimos del CDC y de la Organización Mundial de la Salud, tienen algunas diferencias que después con detalle es bueno analizar. En nuestro país ya inició esta vacunación desde diciembre. Y bueno, va por etapas esta vacunación, por grupos de mayor vulnerabilidad, por la edad o por su actividad profesional, personal de salud. Y bueno, esperamos que se cumpla este esquema de vacunación y que para marzo del próximo año, del 2022, toda la población ya esté vacunada. Eso es lo ideal. Pero para eso necesitamos también estar preparados para las reacciones y saber, no solo los alergólogos, sino todos los médicos que estén atendiendo en módulos de vacunación y todo el personal de salud, cómo hacer un diagnóstico temprano de estas reacciones, cómo dar un tratamiento oportuno y no olvidar que el medicamento más importante es la epinefrina, la adrenalina, la epinefrina, la adrenalina, es sinónimo decir epinefrina y adrenalina, pero tenemos que estar recalcándolo siempre, porque lo primero que debemos de pensar es en adrenalina, en epinefrina, después lo demás, pero primero epinefrina. Y la Organización Mundial de Alergia nos da una actualización del año pasado sobre cómo reconocer las reacciones anafilácticas, cómo poder hacer más accesible el diagnóstico, aunque no tengamos un laboratorio, y cómo graduar esas reacciones anafilácticas para ver qué tan grave realmente es el riesgo que corrió ese paciente durante la reacción. ¿Y cuál es el tratamiento? Cómo vigilar la vía aérea, cómo aplicar la epinefrina, la adrenalina intramuscular y cómo vigilar al paciente y si es necesario continuar con oxígeno, líquidos o hasta la reanimación cardiopulmonar si desafortunadamente es necesario y cómo monitorizar al paciente. Y en el caso de la epinefrina, de la adrenalina, cuáles son las dosis recomendadas de inicio en niños de 1 a 5 años, 0.15, en niños de 6 a 12, 0.3 y en adolescentes y adultos 0.5 para poder aplicarle al paciente. Finalmente, y ya por el tiempo, perdón que me pase, ¿cuál sería la decisión de si debemos de exponernos a un riesgo a la vacuna o debemos de exponernos a un riesgo de la enfermedad? Obviamente nos preocupa tener una reacción a la vacuna, no queremos ver reacciones a las vacunas, pero es mucho más grave el riesgo que corremos con la enfermedad. Para poder tener realmente una inmunidad colectiva, necesitamos de esta población mundial de 7.000 millones de personas, pues que el 70%, 5.000 millones de personas esté vacunada o sea inmune. Y si pensáramos que les vamos a aplicar vacuna a esos 5.000 millones de personas y tenemos una frecuencia hasta ahora de reacciones de 10 por cada millón, pues tenemos que estar preparados para 50.000 probablemente reacciones anafilácticas. Pero que si las reconocemos a tiempo y damos un tratamiento adecuado, el pronóstico es muy bueno. A diferencia de lo que ha pasado con estos ya casi 100 millones de contagios en el mundo, con más de 2 millones de personas que han perdido la vida por esta infección. Entonces, correr el riesgo de 50.000 probables reacciones contra millones de personas que pueden seguir muriendo por esta enfermedad, seguramente vale la pena porque además son reacciones que podemos diagnosticar pronto y tratar de la manera más adecuada. Agradezco mucho la atención. Perdón que me pasé del tiempo, pero el tiempo que ustedes tengan disponible, yo con mucho gusto estoy para interactuar en las preguntas y respuestas, que pues nadie tiene todas las respuestas para esta enfermedad ni para las vacunas, pero con gusto lo que yo haya leído y en mi experiencia podemos platicar con mucho gusto. Dejo de compartir la pantalla para poder darles la palabra. Muy bien, creo que ahí estoy con el audio. Sí. Primero, muchísimas gracias, doctor José Antonio. Como siempre, este es un tema apasionante, nos pudiéramos quedar hablando hasta mañana. El problema es que tenemos muy poquito tiempo que nos sobra de Zoom,
a las 10 en punto 10 en punto hora Ecuador, 9 en punto hora México, se nos cierra el Zoom. Sin embargo, como siempre, es una cátedra lo que usted nos da y muchísimas gracias por el aporte y para nuestro hospital. Pues tengo por el Zoom y de forma interna, tengo una avalancha de preguntas, he tratado de simplificar algunas nada más por el tiempo que nos queda. Eh, Algo que se repite mucho en las preguntas es esto de la IgG y la IgM. Ya veíamos el diagnóstico, ya veíamos el seguimiento y ahora nos preguntan, bueno, ¿qué hacer con la IgG e IgM con los pacientes vacunados? ¿Es la única respuesta inmunológica? ¿Hay otra forma de medir? ¿Sirve medir? ¿Cuál sería la respuesta sobre IgG e IgM? Es muy buena pregunta. Bueno, seguimos conociendo mucho de qué va a pasar en estos meses, qué experiencia vamos a ir teniendo con todas las vacunas y con todo lo que vamos a ir exponiéndonos en diferentes vacunas. Pero la primera parte de la pregunta, bueno, no es la única forma de responder. O sea, hay personas que probablemente tuvieron muy buena respuesta de interferones a nivel inicial, personas que tuvieron un cuadro leve y nunca desarrollan una respuesta humoral intensa. Entonces, hay personas que tuvieron el cuadro, tuvieron una PCR positiva para material genético del virus y que cuando se buscan haciendo pruebas de IgG y de IgM después son negativas. Entonces, bueno, ahí lo que probablemente ocurrió, probablemente es que su respuesta innata, no la producción de anticuerpos, sino la respuesta innata fue muy efectiva para lograr que no avanzara a mayor gravedad la infección. Esto no sabemos si con la vacuna va a pasar, pero esperamos que la vacuna sí nos esté dando, como es una presentación directa de esos antígenos hacia el sistema inmunológico, pues pensamos que sí nos dé una buena producción de anticuerpos. Pero hasta ahora en los estudios se ha visto que los anticuerpos que se producen por las vacunas no solo están presentes en buena cantidad, sino que realmente son neutralizantes y pueden ser útiles. Pero pues tenemos que irlo viendo en poblaciones diferentes y qué tan útiles son en cada una de ellas. No creo que sea necesario que después de vacunarnos nos estemos tomando niveles de anticuerpos para ver si fue efectiva o no la vacuna. No creo que sea, no es hasta ahora la recomendación. Digamos, se hizo en algunos protocolos por ser las fases de investigación, pero ya en la aplicación de la vida diaria, pues no creo que fuera útil. Yo creo que es más confiar en los estudios y pensar que esa vacuna nos va a dar una muy buena protección. Y no solamente, también con la vacuna, no solamente es la producción de anticuerpos, aunque esperamos que esa sea uno de los efectos a largo plazo, también se activan células, linfocitos T citotóxicos, linfocitos T cooperadores que pueden quedar de memoria, igual que esos linfocitos B. Eso no lo podemos medir fácilmente a nivel de la vida diaria, pero eso también nos va a dar una buena respuesta. Entonces, hay algunos investigadores, la doctora Iwasaki en uno de sus artículos decía que no importa, no hay que preocuparnos tanto de que bajen esos niveles de anticuerpos, siempre y cuando las células de memoria, linfocitos T y B, pero sobre todo los T, puedan quedar ahí por mucho tiempo. Porque al siguiente estímulo con el contavirus, esas son las células que van a activar rápidamente una respuesta y nos van a ayudar a detener quizá esa progresión de la enfermedad. Entonces, bueno, yo espero que eso ayude. Lo que sí, al dar también, cuando se tiene dudas si hay una reinfección después de que uno se vacunó y que puede uno infectarse o reinfectarse, si alguna vez yo la había tenido, la vacuna no afecta a la PCR, por ejemplo. Entonces, la PCR o las pruebas rápidas de antígenos sí pueden ser útiles para detectar casos de infección, aunque se haya vacunado esa persona. Gracias por su respuesta. Igual. Otro grupo de respuestas, de preguntas que nos hacen con bastante frecuencia en esta avalancha de preguntas es, más o menos la gente quiere que quede claro qué es alergia y qué es anafilaxia, ¿no? Porque dice, yo tengo alergia, ¿me puedo vacunar? O yo tengo anafilaxia, ¿me puedo vacunar? ¿Y qué hacer ante un paciente con alergia y un paciente con anafilaxia? Oh, esa es muy buena pregunta. Y antes teníamos una respuesta relativamente fácil, pero ahora no es tan fácil poder responder bien. Vamos a verlo de dos maneras. Si lo vemos muy académicamente y buscando mecanismos de acción, ya no es tan fácil saber la diferencia. Antes decíamos que alergia era cuando demostrábamos un mecanismo mediado por IgE y que eso era la clásica respuesta alérgica.
Y sigue siendo cierto, es la forma más fácil de demostrar una alergia cuando encontramos una sensibilización con IgE específica hacia un alergeno, la presencia de anticuerpos IgE contra un alergeno, in vitro, in vivo, en pruebas de diferentes tipos. Sin embargo, sabemos que la alergia no siempre todo es IgE. En las alergias a alimentos le hablamos de alergias no mediadas por IgE también. Entonces, bueno, académicamente ahora no es tan fácil decir que todas las formas de alergia son solamente por IgE. Hay algunas formas que pueden no ser mediadas por IgE. La otra parte también difícil es que antes decíamos que la anafilaxia era la manifestación más grave de una reacción alérgica y que en la anafilaxia era la mejor forma de demostrar que la IgE participaba en estas reacciones graves. Pero después empezamos a ver que había muchas reacciones que también eran anafilaxia y que no eran mediadas por IgE y que muchas veces inclusive no son mediadas por mecanismos inmunológicos. Las células cebada, los basófilos, se activan por muchos mecanismos, no solo por la IgE, no solo por la activación del sistema inmunológico. Entonces, en esa parte es difícil de dar una buena y fácil respuesta. Pero la otra que yo creo que quizás sea más importante es a nivel clínico. ¿Qué tipo de alergia tengo? ¿Qué tipo de enfermedad alérgica tengo, sea por IgE o no por IgE? Si tengo rinitis, si tengo asma, si tengo dermatitis, tengo alergia a insectos, no tengo ningún problema con esta vacuna, se puede aplicar la vacuna, debo tener las precauciones de cualquier otra persona, pero no en especial por ser alérgico a estas cosas, soy alérgico al ácaro del polvo o a alguna de estos aeroalergenos. Pero si tengo anafilaxia, ahí ya va, antecedentes de anafilaxia, va a depender de qué tipo de anafilaxia, cuáles han sido las desencadenantes de esa anafilaxia. Y si esa reacción anafiláctica ha sido relacionada con un componente de la vacuna o no ha sido relacionada con un componente de la vacuna. Entonces, si ha sido relacionada o se tiene la sospecha de que pueda estar relacionada con componentes de la vacuna, entonces debo ser evaluado por un alergólogo para ver si realmente puedo o no aplicarme esa vacuna o debo esperar a otra vacuna que no lleve esos componentes. Entonces, más bien la pregunta no sería tanto soy alérgico o no, sino he tenido reacciones anafilácticas o no, y si las he tenido, ¿cuál ha sido el desencadenante? Y eso es lo que ahora los alergólogos vamos a tener que estar más atentos, de tratar de buscar cuáles son los desencadenantes de anafilaxia en nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor. Le comento que en Ecuador esta semana el gobierno nos ha ofrecido empezar la vacunación. No tenemos todavía ni un solo paciente vacunado, pero es probable que en estos días, entre mañana, pasado mañana, tenemos la vacuna. Y la pregunta también que se Qué bueno. repite por este mismo problema es, aunque ya se dijo un poco, pero especificar claramente, bueno, ¿puede o no puede vacunarse el paciente con asma, con EPOC, con cáncer, con lupus, con artritis, la embarazada, el niño, etcétera? Sí, muchas gracias. Es muy buena pregunta. Eh, sí se puede, sí se puede. Realmente la contraindicación solamente está en personas que han tenido anafilaxia y que esa anafilaxia, esa reacción grave, ha sido por componentes de la vacuna o que han tenido ya una reacción a una vacuna previamente de este tipo. Entonces, sí se puede. Todos esos ejemplos sí se pueden, siempre y cuando sean valorados por su alergólogo que debe estar tratándolos y que él vea que realmente se trata de eso. En personas en embarazo, en personas con lactancia, sí, la mayoría de los organismos internacionales aconsejan que sí se aplique. Y esta aplicación a todas las personas con enfermedades alérgicas es importante porque apenas acaba de publicarse un artículo también de posición de la Academia Europea, donde habla de que hasta un 30% de la población mundial puede tener una alergia. Entonces, si dijéramos que todos los alérgicos, no importa qué y la gravedad, mejor no se vacunen, dejaríamos 30% de la población mundial sin la vacuna. Y esto pues seguramente va a impactar sobre esa inmunidad que queremos obtener colectiva y va a dejar sobre todo desprotegido al 30% por lo menos de la población mundial. Entonces no podemos hacer esa restricción de por la sospecha de que soy alérgico a algo, mejor no me pongo la vacuna, no es una buena medida. Mejor ver cuál ha sido la gravedad de esa reacción alérgica que he tenido, si está o no relacionada con algún componente de esta vacuna, para ver si de veras la puedo utilizar, me la pueden aplicar o no. Muchas gracias, doctor. Queda clarísima la respuesta.
para los colegas que nos están viendo, pues, ¿no? Y que nos han estado preguntando también estos días. La CDC claramente nos ha mostrado el doctor en las diapositivas cuáles son las contraindicaciones, tal vez absolutas o medio absolutas, digamos, porque incluso con una buena valoración se podría hacer, pero sí se puede vacunar. También una pregunta que nos hacen, ¿qué reacciones ha habido en estos días en México con la vacuna, con el COVID, con la doctora, esta doctora de 32 años que parece que presentó algún problema neurológico? ¿Cuál es ya su experiencia en México? Es muy buena pregunta. Bueno, desafortunadamente no tenemos acceso bien a toda la información que quisiéramos en ese caso en especial, pero la información que tenemos es que primero tuvo una reacción anafiláctica. Antes de tener el evento neurológico, tuvo una reacción anafiláctica. Ahí la primera enseñanza por la información que nos dieron oficial es que le pusieron un esteroide en esa reacción. Su tratamiento para esa reacción anafiláctica fue antihistamínicos y esteroides, cosa que es terrible. No le pusieron adrenalina. No quiere decir que esa falta de adrenalina haya condicionado luego el problema neurológico, no se relaciona, pero sí pues la puso en riesgo de que esa reacción anafiláctica hubiera pues sido mucho más grave. Entonces, bueno, la primera enseñanza es que debemos de usar epinefrina, debemos de usar adrenalina ante cualquier reacción anafiláctica. Pero después de que salió del evento de la anafilaxia, horas después empezó con el evento neurológico, empezó con las parestesias, empezó con el problema que primero se pensó en una mielitis transversa, después en algunos otros problemas neurológicos. Hasta donde tengo conocimiento, todavía no se ha terminado de establecer bien si hubo relación o no con la vacuna, pero bueno, fue desafortunado que haya tenido ese evento. Hasta donde se recuperó ya, se pudo recuperar también de ese problema neurológico o ya está en su recuperación aceleradamente. Eso espero, eso es lo que han informado, pero una asociación clara de por qué la haya tenido o no. Sí hay algunos eventos descritos en los primeros estudios de las fases clínicas de vacunas con RNA, con mielitis transversas, pero más que con la vacuna, directamente con la infección por COVID. Hay casos descritos dentro de todas las alteraciones que causa el virus, directamente el virus causar mielitis transversa. Y son muy pocos, pero hay algunos casos reportados en la literatura en este año. Pero pues aquí no es el virus, sino son fragmentos del virus que no deberían causar tampoco esa reacción, a menos que otra posibilidad, pero que no se ha podido demostrar, es que la doctora que ya había tenido un cuadro de COVID haya hecho una respuesta autoinmune y en esa respuesta autoinmune pudiera quizá haberse exacerbado con la vacuna. Pero esto tampoco se ha demostrado y tampoco es una forma para ahora preocuparnos en todos los pacientes con enfermedades autoinmunes, porque no se refiere a una respuesta autoinmune hacia cualquier cosa, sino solamente en este caso, tal vez en este paciente en un evento neurológico. Pero bueno, la verdad es que todavía no se sabe muy bien la causa de ese segundo evento. Lo que sí llamó mucho la atención es que el primer evento, que fue la anafilaxia, no se trató con adrenalina. Muy bien, muchas gracias, doctor. Igual. Por cuestiones de tiempo, se nos acaba el tiempo, se nos va a cortar el Zoom. Permítame usted responder una pregunta que también nos han preguntado muchísimo, valga la redundancia. ¿Un paciente con alergia al huevo se puede vacunar? Sí, para que Sí. sea clara, ¿no? La respuesta sí. Correcto. Y para toda la gente que está aquí conectada y que va a estar pendiente de los pacientes que se nos van a empezar a vacunar, también recordarles lo que nos ha dicho el doctor toda la noche: epinefrina, epinefrina, epinefrina y epinefrina, ¿no? Tenemos que estar preparados siempre con epinefrina. Doctor, le quiero agradecer muchísimo, se nos va a cortar el Zoom por el tiempo. Le voy a pedir al doctor Javier Encalada que se conecte también, nuestro director de enseñanza, para unas palabras finales, y le quiero pedir a usted, doctor, unas palabras Muchas gracias. finales. Eh, bueno, en lo que se con, Adelante, doctor. en lo que se Adelante, conecta, doctor doctor Ortega. muchas gracias. Pues yo agradecerles mucho la invitación, agradecerle a Juan, al doctor Encalada, por invitarme. Eh, Me emocioné con el tiempo y creo que debí haber dejado más tiempo para las preguntas y respuestas, pero es un tema apasionante y que al mismo tiempo pues seguimos aprendiendo.
pero yo sigo confiado en que la vacuna es una de las estrategias que nos va a ayudar a salir de esta pandemia en todo el mundo. Así que hay que tener confianza. Mi idea de hablar de los antecedentes previos con otras vacunas y la historia de las vacunas es eso, darnos la confianza de que vamos por buen camino. No es la única herramienta ni la única que debemos de confiar, pero es una de las más importantes. Y muchas gracias por invitar.